Hola, buen día. Vamos a tratar ahora el tema de este año. Primero saludarlos, saber que estamos bien y que hemos pasado un tiempo muy desagradable, muy fuerte, de presiones muy altas en cuanto a esta pandemia, pero esperemos que ya hayan salido y que estemos bien. El tema que me toca a mí, que escogí, se llama Nostalgia del Origen. Posiblemente no soy la persona indicada para esta charla porque mi visión es diferente, puesto que mi plataforma está en el territorio del arte. Pero no es que no sepa qué es lo que se trata. Seré breve porque no tiene sentido gastar tiempo y desgastar consuelo. Primero entiendo la difícil transición entre el arte, la artesanía y la industria. Cada una tiene intereses emocionales diferentes y creo que la voracidad industrial no tiene límites, sobre todo en la cerámica industrial de la construcción. La palabra innovación es peligrosa porque pone en duda la capacidad y la identidad cultural, porque se convierte en un arma de guerra comercial, haciendo sentir a las otras partes inexistentes por los propios conceptos de globalización, estandarización industrial y comercial. Transformar la arcilla dándole forma, cuerpo, piel, luz y vida propia, resultando una imagen de identidad patrimonial. Tan solo de pensar en el proceso técnico y creativo, tomado de los símbolos de la existencia del territorio humano, que es iniciando en la tierra y concluido por el fuego y los vehículos esenciales del agua y el viento, y siempre en la protección de la luna, noche, y del sol, día, donde así pertenezcan conceptos culturales valorados por siempre y el hombre reconozca y le dé una existencia infinita. Siempre he pensado que la importancia del volcán, de la lava volcánica, eso es el origen, es donde nos da el regalo, la naturaleza, Dios de la cerámica. Esa impregnación del fuego nos da el valor esencial de la transformación a la cerámica, de conceptos elementales que nos van a llevar al reconocimiento puro de las formas y de la esencia cerámica. El hombre deja sus huellas en la arcilla del planeta, en la arcilla del tiempo, de la cultura y del arte. Vemos las marcas propias de la piel de la tierra, de la piel de las líneas del Nazca, que son las mismas que serán esgrafiadas en los cuerpos cerámicos, de los artes rupestres, de los emblemas de los personajes de la historia, de la esfera propia, de la geografía propia, de temas de la naturaleza que nos llevarán a lo largo del camino a resolver temáticas. Es importante tomar temas de la naturaleza, temas importantes, simbólicos, elementales, símbolos como el del silencio, que es el pez en la esfera, el pez en la luna, el pez en la tierra, el pez en el agua, el pez en la luz, el pez en el color. Tomar de los emblemas gráficos arcaicos que nos llevan a la transición propia de la cultura. El pez en el agua, el pez en el universo, el pez griego, el pez del Mediterráneo, el pez de la Mayólica, el lagarto de Toledo, el lagarto de África, el lagarto primitivo, el lagarto arcaico, en las cabezas arcaicas modeladas en arcilla, metidas al fuego,
en las que nos hablan los lenguajes comunes entre el arte contemporáneo y el arte primitivo al contemporáneo. Las piezas de Miguel Barceló. Entonces propongo que sería lo más adecuado conocer nuestro origen, la trayectoria retrospectiva al origen nos da como dato de la actividad práctica utilitaria y también del uso mágico del ritual espiritual y del contenido cultural. De este resultado justo analizaremos tanto en su versión técnica como también en el concepto creativo. Miguel Barceló en la arqueología contemporánea, en la obra de la cerámica, en los retratos rupestres, en los elementos propios de la cerámica para crear una propia obra cerámica, el juego de las formas utilitarias, transformarlas, vaciarlas al arte, el cambio de escala de Miguel Barceló, las macetas gigantescas, los grandes tótems del arte rupestre, las vasijas chinas, elementales antiguas y modernas, el encuentro de los personajes en el universo, en el espacio, en el arcaico, en el espacio arcaico. Los temas del minoico, de la Grecia, del Mediterráneo, de Picasso, ese trazo elemental, simbólico. Tendremos testimonios tan importantes como es el arte minoico, traslada el arte cerámico en conceptos que influyen al arte de todos los tiempos, expresamente artistas contemporáneos en obras de importancia referente como es el Guernica de Picasso. Temas y trazos mágicos, simbólicos en la cerámica, en los muros, en los soportes pictóricos, elementos que nos trasladarán y nos sellarán por siempre. Las líneas del Nazca en la cerámica, las líneas de la cerámica primitiva africana, primitiva americana. El ejemplo, la maestría imitando esa arqueología, esos temas rupestres. El hombre vive en la cerámica, camina en la tierra y vive en la tierra. Placas de cerámica en las guerras, en los reyes, en los guerreros. El gran caballo en las placas de cerámica. El arte medieval español, la cerámica con los lustres metálicos. Los hornos cargados de macetas sofisticadas, de macetas que se van a llevar a lugares especiales. La maceta no es la maceta con el abandono, sino llevarla a la presencia propia de lugares, de paisajes arquitectónicos. Y ahora vamos a ir con un artista ceramista muy importante mexicano
que es como un homenaje que le hago en este momento a Jorge Wilmot. Jorge Wilmot llevó la cerámica del pueblo de Tonalá a la sofisticación, a la mezcla, a la hibridación con las técnicas orientales y con los procedimientos también decorativos orientales. Aquí vemos un nahual, un gato y con las decoraciones de los garrafones del agua tradicionales de Tonalá, que vienen de un origen español. Aquí vemos el arte naif en las mismas piezas de Jorge Wilmot. Ahora vamos con un gran artista, con el artista más importante visual mexicano, que es Francisco Toledo. Toledo siempre estuvo interesado tanto como fue en la cerámica, como fue en el grabado, como fue en la pintura, como fue en el vidrio, como fue en tantas expresiones en textiles, dando una visión más amplia de todos los objetos y técnicas de arte. Enseguida vamos a ver qué es una serpiente o es un lagarto por la textura, pero yo pienso que es una serpiente enredada en la pieza de cerámica en una forma de un laberinto, o sea, una helicoidal. Ahora vamos a ver un sapo, un personaje importante en la vida artística de Toledo, tanto el chapulín como el sapo. Entonces, él hacía sus propias historias con estos animales que llegan a tener un contenido artístico muy representativo, es universal, pero pertenecen a su tierra, a Oaxaca. Ahora vamos a ver este mural del maestro Nichizawa. Maestro Nichizawa fue mi maestro de técnicas de pintura. Fuimos muy amigos, fuimos muy cercanos y tuvimos mucho tiempo para platicar de la cerámica. Él estaba muy entregado a la cerámica, muy interesado en la cerámica. Hizo un mural para el metro de Tokio en cerámica. Este está en Toluca. Y aquí se ve la fuerte influencia precolombina. Es su mezcla cultural de él, en tanto como es su madre mexicana y su padre japonés. Entonces eso era muy importante en su sentido estético, en su expresión estética, y me hablaba de cómo había que sustentar esas atmósferas en la técnica de la cerámica. Platicábamos mucho de eso. Enseguida vamos a ver a un gran dios de la escultura que es Eduardo Chillida, que nos lleva a ese concepto arcaico que está brincando a nuestro tiempo contemporáneo, que puede llevar, lo importante para él aquí es que la arcilla esté hablando como un material propio de la escultura. Y aquí vemos el procedimiento de sus ensambles como mecanos, en los que él esos ensambles los lleva también a las esculturas de hierro. El siguiente va a ser Hans Cooper. Hans Cooper, él está sustentado meramente en la labor escultórica, en la cerámica, para crear una obra supuestamente de nuestro tiempo contemporánea, que para mí puede ser de cualquier tiempo y puede ser de cualquier lenguaje estético, pero lo que es muy importante es la agrupación de elementos, agrupación de piezas para poder crear diferentes módulos, diferentes creaciones de agrupamiento. Aquí lo vemos. En cada montaje, en cada exposición, habría diferentes propuestas. Yo creo que dependiendo de cómo él así lo decidiera o el museógrafo o curador de la obra. Aquí vamos a ver algo muy importante, el esmalte liso, la textura rayada, nos da con un óxido quemado, un efecto de profundidad, ese rasgamiento le da un carácter especial a la pieza, luego unas líneas muy finas, muy suaves, que le van a dar un sentido muy sutil de un lenguaje plástico de gran calidad.
Esta es una pieza escultora de un valor escultórico muy importante y casi para mí totémico. Es la transformación de las formas comunes que estamos acostumbrados por la cuestión del servicio. Entonces, cuando la forma ya va a ser más importante que la utilidad, porque la utilidad pasa a ser un concepto meramente conceptual, meramente artístico. Ahora vamos con otro ejemplo que es Toshiko Takaesu. Toshiko es algo muy importante para mí en la cerámica, porque es algo que yo también busqué desde un principio, es que la cerámica valga por sí misma, tanto en la técnica y el lenguaje propio de la cerámica, y que se convierta en un ser de un valor meramente artístico. Igual que Hans Cooper busca el acomodo de las piezas para que puedan dialogar unas piezas con otras. Aquí la vemos construyendo su pieza, modelándola, con una paciencia y con una capacidad enorme. Aquí vemos ella misma integrada, ¿no? Es muy importante como planetas el espacio entre una pieza y otra, los diferentes tonos, los diferentes manejos de las formas en la esfera, o las esferas a veces cortadas con intención para darles un fuerte dramatismo. Y luego el cambio de escala de las piezas, que se vuelven piezas de una presencia de una presencia pública. Ahora esta pieza del maestro Gustavo Pérez es una pieza como muchas de él, una limpieza, una pulcritud, la calidad técnica y la expresión artística, ese concepto de diálogo geométrico entre las piezas, y da un sintetismo y una unidad en la obra impresionante. Gracias, maestro. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es mi obra. Bueno, espero que les guste, espero que pueda entusiasmarlos en algo. Y bueno, empiezo con esta fotografía. Son de las piezas acomodadas de las esculturas de tótems y chamanes, que se me antojó como para abrir, de tótems y chamanes, una exposición que tuve en el Festival Cervantino, que pronto hablaré de ellos. Primero voy a partir de algo que considero muy importante, es el sello que lleva la mayólica. ¿Dónde nace la mayólica? Con este símbolo del reino nazarí, donde están los sellos en la parte de abajo de los jarrones de la Alhambra. Y deriva de Malicha, Maleque, Melika, Malegue, a llegar hasta Málaga. Y este es 1238-1487, reino nazarí. Enseguida el concepto de azulejo, loseta vidriada. Entonces, nosotros luego estamos equivocados en el entendimiento del término de azulejo, porque estamos hablando en árabe, realmente es azuleja. Este es una portada de un libro que es muy importante. Yo lo encontré en Madrid, la exposición en Puente de Toledo. Era un libro escrito por Natacha Ceseña, y es la fusión de las piezas de Talavera de la Reina y Puente de Arzobispo, que es muy importante para nosotros. Talavera le pertenece en México a Talavera de Puebla, Talavera de la Reina, y Puente de Arzobispo le pertenece a Dolores Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco. Entonces, esa ornamentación de las piezas, esas ordenanzas, es como se comparte, ¿no? Enseguida, esta es una exposición que tuve en las raíces comunes de mayólica de Marruecos y mayólica de México, en el que fui yo invitado, y las piezas fueron traídas por el rey de Marruecos. Y aquí vemos estos ensambles, estos flejes que para mí me han servido mucho en la parte creativa. Vamos a ver los jarrones de la Alhambra, que van a ser algo muy importante para mí. Es un parteaguas en el concepto de la cerámica y la sofisticación a la que puede llegar uno en el concepto simbólico artesanal.
Aquí está, quiero hablar en esta imagen de las, son la jarra, la tinaja de las gacelas, pero podemos ver en la parte izquierda de arriba cómo hay escurrimientos del esmalte mayólico y escurrimientos, desprendimientos y donde la arcilla aparece, y esto le va a dar una característica especial como de autenticidad de la mayólica. O sea, esa misma técnica que empieza en Istar es la que va a llegar a la Alhambra y es la que tenemos que hacer para que realmente sea mayólica. Enseguida vamos a ver mi horno colocado ya con jarrones como de 1,70 de altura, más o menos aproximadamente. Van a ver ustedes ya las piezas colocadas para el horno. Fueron como 6 o 8 piezas que yo le llamé Sueños de la Alhambra. Y fue utilizado este procedimiento. Esta daga yo la compré en la Medina de Tánger, en un bazar. Es una pieza antigua con filigrana de plata. Son hilos de plata enrollados, planos enrollados, que van dando diferentes formas. Y yo la utilicé, la técnica, para el flejado de las piezas que vieron ustedes colocadas en el horno. Todos estos fueron diseños míos, en el que el apoyo del maestro joyero, que es un gran amigo mío, que es uno de los grandes joyeros de México, tuvo a bien ayudarme con este proyecto. Es el maestro García, hijo de don Pedro García. Aquí vemos que ya habíamos hecho piezas, su papá y yo, que se le entregaron a los reyes de España. Aquí vemos este flejado con diseños y que vayan propiamente en la cerámica. Vemos la granada también con la filigrana, haciendo los granos de la granada. Esta es una mezcla entre los dibujos musulmanes y dibujos europeos. Vemos en el cuello las manos de Fátima, que juntando las manos de Fátima dan la estructura de los arcos arquitectónicos musulmanes, moros, islámicos. Aquí tenemos una influencia más europea. Este es un racimo de granadas. Un cántaro también flejado en una base de herrería. Esto fue la primera exposición de los jarrones en la sala del primer depósito, que es el museo que tengo en la ciudad de Guanajuato. Bueno, entonces aquí terminamos con la parte artesanal, ¿no? Y ahora vamos con la parte artística, que, bueno, me jala mucho porque puedo usar recursos y valerme de cosas, de defectos técnicos que se convierten en virtudes plásticas. Y este es un ejemplo de esta placa, de esta obra. Como pueden ver, nos da translucideces, transparencias, texturas, la arcilla, todos esos efectos que se convierte en una obra completamente abstracta. La que sigue es un segmento también de un mural que nos da el sol, nos da el paisaje de un sol incrustado en una tierra, en la textura del mural llamado tierra. Son segmentos también modulados que me van a servir para los grandes murales que hago. Aquí tenemos también los estampados, así como los sellos precolombinos, buscar cosas que queden estampadas sobre la arcilla. Y los valores de los colores, del engrosamiento, de bolas de vidrio, de bolas de esmalte aventadas sobre la arcilla para que nos fundan y nos queden efectos especiales, de piezas con desprendimientos voluntarios e involuntarios. Esta es una tinaja, la que adoro porque busqué yo el desprendimiento y felizmente me resultó. Enseguida vamos a ver una pieza escultórica que es el búho, en una pieza de alta temperatura, que la hice en el taller Gallo de Oro de mis hermanos, que después se llamó La Cruz.
Ahora, estas piezas son muy importantes porque las utilicé mucho, fue de una gran ayuda. Cuando yo iba a Silao con mis caballos a practicar ahí cerca de la estación Lienzo Charro, estaba una señora en la calle con lavaderos tirados y solamente pronto se me vino la idea de que yo podría hacer algo. Les vi caras de pez, forma de pez, me los traje un poquito, más bien un poquito, mucho en el homenaje a Picasso, y hice varios, como unos 20 lavaderos de estos que son como de unos 80 por 60 centímetros, por ahí más o menos, y los expuse en la galería, la primera vez en la galería de Lourdes Chumacero. Ahora, estos grandes platones que yo buscaba solamente la cerámica por la cerámica, quiero decir que no había un pretexto de ornamentación con pinceles ni nada de eso, solamente utilicé un esgrafiado de unos peces en el centro, como peces fósiles, como los que vieron al principio en la placa, pero solamente esgrafiado y con los esmaltes y las lavas volcánicas. Quiero decir lavas volcánicas porque yo supongo que de los volcanes es donde vienen los esmaltes, y entonces yo estoy haciendo un poquito de rescate en esas piezas. El plato que ven ustedes aquí lo ven, es de 30 centímetros de diámetro. Lo puse en la puerta del horno para que me diera ese efecto. Entonces entre los jales de la mina, las arenas del desperdicio de la mina y los efectos de acumulamiento y procedimientos de quemados, me dan esto terminado en las piezas. Aquí tenemos una gran tortuga con peces arenosos de cada lado. Esta es la parte también de formas ya escultóricas, en la que utilizo las piezas modeladas para transformarlas a otra forma, las cuales luego me di cuenta que eran urnas con el tiempo, porque me invitaron a dar una conferencia en la Universidad de La Salle en León sobre el arte funerario, y fui viendo cosas que yo había producido y me di cuenta que eran como urnas funerarias, ¿no? Aquí tenemos uno de un altar barroco. Esto es muy interesante porque un amigo me dijo: hazme un altar pero como tú quieras, o sea, con la libertad. Entonces me valí de todos estos efectos del modelado, del esmaltado, y fueron de los primeros murales que hice con este efecto. Enseguida vamos a ver una piedra de laja volcánica, que también la expuse en un festival internacional cervantino. Vemos que los relieves que hay ahí como hilos son también de arena de la mina, unos salpicados de esmaltes diferentes, un sello con un azul egipcio y unos pececitos fósiles muy apenitas, ¿no? Y un manchón de mayólica. Estas lajas volcánicas yo pretendía, porque me decían que las podían cortar del tamaño que yo quisiera y traerlas, pero fue imposible, pues después perdí el hilo. Ahora, esta calavera tiene un significado muy especial para mí, porque esta calavera yo la modelé para Juan Ibáñez, pero él me decía que si la mayólica tuviera rojo, llegaba a ser la cerámica más sofisticada de la historia. Y me quedé grabado en eso, hice un horno especial y logré esos rojos. Ahora, aquí vemos como estampados textiles sobre la cerámica, buscando ciertos efectos tanto en la arcilla como en los grabados. Aquí tenemos esta placa de 50 centímetros por 1 metro en peces con valores de fundidos, escurridos, y etcétera, etcétera, ¿no? Y este otro pez que es también de una placa de 50 por 1 metro, en la que vemos la textura de la placa, el fondo, y luego siguen las arenas de las minas creando varias sobreposiciones para lograr texturas, y al último dar la forma del pez con un azul egipcio, con un azul de vidrio egipcio. El siguiente es de un mural de 18 metros cuadrados, una sección solamente, las placas son de 50 por 1 metro todas, y era la línea del tiempo, y en esa línea del tiempo yo representaba varios momentos de la cultura, del arte, de la humanidad. Esta también es una pieza que pertenece a esa. Y el que sigue se refiere a un mural, son placas de 50 por 50. Es un amigo que me pidió, un gran amigo, mi hermano, que me pidió que le hiciera un mural para su departamento en la Ciudad de México,
en la que cuando él abriera la puerta del elevador para entrar a su departamento, se enfrentara con esta pieza. Y el tema solamente me dijo que era Cosas del Mar. La que sigue es una pieza también muy importante para mí, que se llama La Tierra. Según yo, es una estereotomía, es un corte, es como partir una granada y ver en el interior, ¿no? Ya, todas esas texturas que se crean, o al mismo tiempo como una vista aérea de una parte de la Tierra. El siguiente mural está en Centro Comercial Pozuelos. Se llama El Trazo de la Tierra, y sigo con la Tierra, pero esta mide 4 metros por 12, y parto al centro primero de un sello que pertenece a todas las culturas de la humanidad, o sea que representa al mundo, al planeta, y luego lo corta con un eclipse del lado izquierdo, el espacio, el universo. Pues en el universo va a estar el hombre en la búsqueda del propio universo, y en la parte de abajo, esas partes pétreas son como las pirámides de cualquier cultura, de cualquier parte de la Tierra. Y luego vendrá el hombre conquistando siempre, ¿no? Alrededor de la Tierra, y al último, en el lado derecho, está un hombre disfrazado de la vida o de la muerte. Según mueva, estará en la vida o en la muerte. El siguiente mural son placas de 50 por 50, y es la idea para una casa en Mellado, en un lugar mineral, Casa Mellado se llama. Hice este mural con el tema precisamente de los mineros, adentro de la mina, en el interior de la mina. Enseguida es una tortuga en un estanque, con placas igual de 50 por 50, en un estanque, para dar ese musgo y quedar la tortuga que dé esa sensación de que está flotando. Este es otro tema muy importante para mí. Es en el interior, en una cabaña. Es una pieza muy alta, demasiado alta. Y lo único que me dijeron a mí es que querían que fuera el tema de la escalera. Y entonces tomé la cabeza de la escalera, la cabeza del toro, y de ahí me fui yendo con elementos compositivos. Y todas las incisiones escurrí vidrio para que estuvieran llenas de vidrio. Y era muy fácil porque cuando la tenía en el piso creando y le echaba los esmaltes, quedaban por gravedad. Entonces al quemarlo sale, y al levantarlo da un efecto verdaderamente interesante. Esta es la parte de atrás del mismo mural, donde está la recámara de los amigos, y vean el medallón arriba con la misma idea de los que habían visto antes, pero abajo en la composición con la chimenea. Y si vemos del lado central, en esta fotografía hay unas figuras que representan a la familia. Y algo muy importante es el listón cargado casi en el piso. Es un listón muy grueso doblado que se ve muy interesante, que da un sentido espacial. Y esta es la iguana del sol. Está en la casa del rector, con esgrafiados, con un fondo azul muy cobalto, muy oscuro, salpicados de verdes, de azules, de tierras, y la iguana prendida al sol, ¿no? Enseguida es un pez que me pidieron, primero era para un fondo de una alberca, y los convencí que no, porque no lo iban a disfrutar, y la trajeran hacia afuera en la cabecera de la alberca, y solamente el pez era la presencia estética. Bueno, enseguida ahora vamos a ver la lagartera. Esta lagartera son de placas que han sido recicladas, son placas que me han durado 20, 30 años, que están rotas ahí acumuladas, entonces decidí hacer algo para el beneficio estético. Y aquí tenemos un toro, como el toro de Nosos, que está manchado con las arcillas refractarias. Este mural lo hice también para el festival cervantino pasado, que es la misma idea. Pueden ver en algunas partes las manchas de piezas pegadas en las placas. Entonces, son placas como de desecho, y yo las reciclo al arte, que es lo que les decía. Hay que buscar los defectos técnicos para llevarlos hasta las virtudes estéticas. Esta es una gran pieza que tenemos en un festival.
Este es el mismo toro visto en otra manera, y en la parte de abajo tanto el círculo como los cuadrados están con vidrio y le da un efecto muy especial. Enseguida vamos a ver esta pieza que vale solamente por la arcilla, por el valor artístico, por su presencia sola de la presencia de la arcilla, la fuerza de la arcilla. El que sigue es un mural que se hizo en el Bicentenario, está en la ciudad de Irapuato. Este es anecdótico, es muy importante, se llama la estación de Irapuato cantaba en los horizontes, pero quise poner la estación de Irapuato, el tren, porque es la canción de Pancho Villa, pero es muy importante la mezcla, que ya voy para allá, en la mezcla del bronce con la cerámica. Enseguida estoy en una exposición en tótems y chamanes, que fue llenar todo el patio monumental de la Alhóndiga de Granaditas, que es una de mis cosas, de mis actividades artísticas que yo más he disfrutado. Vamos a ver algunas piezas. El desarrollamiento del horizonte, que es una pieza que luego, saliendo del horno, le pegué hoja de oro. Esta es una escultura en bronce de los vigilantes. Esta es una pieza como de 2 metros que se llama Toguna, Alaska, Nosos, 4 estaciones, Tassili, Historia de la Tierra, Oteiza, en homenaje a Jorge Oteiza, el gran escultor, Estela, El chamán de la fiesta, Dolerita, Chillida, un homenaje a Eduardo Chillida, Tótem del aire, Chamán Egeo, Chamán Egea, Licos, Silencio, Prisma funerario, Artemis, Ave, Solar, Tótem del recibimiento, Basterrexea, Cicladas, Izón, Columna de Malva, Cráneo, Arca de la Alianza, Capadocia 1, Capadocia 2, Toro arqueológico y por último las artes del chamán. Estas son muy importantes porque lo modelé, es como de 2 metros por 3 y fracción. Lo modelé con plastilina como si fuera arcilla licuada para poder ir modelando y dándole ese efecto. Esto es muy importante. ¿Por qué la pongo de fondo? Es un dibujo, es el primer boceto, tal como de lo que les enseñé al principio. Es el primer boceto que hago antes de empezar la escultura, y yo sabía que iba a ser de 5 metros, un poco más de 5 metros, y esta hoja a mí me sirve, como pueden ver, como comparativa de perspectiva. O sea, a la hora que estoy construyendo la escultura, la pongo de tal manera de fondo que me va a dar las dimensiones y me voy a la escala real. Como pueden ver en todos mis trabajos de escultura de bronce, busco la presencia de la arcilla. Como pueden ver en el rostro hay craquelados, hay escurrimientos, hay lo mismo efecto propio de la cerámica. Aquí vemos el toro arqueológico. Este toro arqueológico también tratado de la misma manera, con elementos que van mucho al modelado de la arcilla. Aquí vamos a ver, este león es un león de 3 metros y medio. Lo que ven está en plastilina, no es arcilla, de estructura metálica, y está tomado de un dibujo que hago anticipadamente, como pueden ver. Este dibujo lo hago como si fuera una radiografía, por decirlo de alguna manera, para que me vaya dando los movimientos, las dimensiones, y a la hora de estar creciendo lo pongo igual como vieron en la otra, que nos puede dar esos resultados.
y las que siguen son de la exposición, también un festival cervantino de Fandango. Bueno, pues muchas gracias. Hemos terminado, es todo, y espero que ustedes tengan alguna pregunta, con todo gusto. Gracias.